Muy buenos días a todos. Vamos a iniciar nuestra clase sobre apraxias. En algún momento tal vez hablemos de dispraxias y principalmente cómo el funcionamiento, la pérdida de los movimientos aprendidos debidos al daño cerebral. Entonces, para comenzar, me gustaría que alguno de ustedes me ayudara a leer este caso, ¿vale? Entonces, ¿quién quiere ayudarme? Aquí yo, ¿Quién dijo yo? Alejandro. Dale, Alejandro, gracias. Aunque el señor JF, un fotógrafo de 48 años, acaba de sufrir un accidente cerebrovascular grave que le ha dañado gran parte del lóbulo parietal izquierdo, aún es un hombre agradable, divertido y simpático. Su neurólogo, el doctor R, nos presentó al señor J y se sentó en una silla frente a la sala. ¿El señor J puede mostrarnos cómo nos saludaría con gestos?, preguntó el doctor R. El paciente hizo un movimiento torpe con la mano derecha y sonrió como queriendo disculparse. Mantenga el dedo índice así, dijo el doctor R, señalando al techo. El señor J mantuvo alzada la mano, frunció los labios y con un gesto de determinación en la cara apretó y aflojó el puño. Estaba claro que trataba con dificultad de señalar con el dedo índice, pero no podía moverlo sin mover los otros dedos. Muy bien. Desen cuenta de algo acá, ¿no? El señor J ¿tiene algún problema para comprender lo que se le está diciendo? ¿Qué creen ustedes? No. ¿No? ¿Está alerta? Sí. Sí. Sí, presumiblemente sí, ¿cierto? Porque responde a comandos verbales. Sí. Tal vez, bueno, aunque no es claro si tenga, pero se puede presuponer que tenga de pronto algún problema perceptual. No. No es algo evidente, ¿cierto? Ujú. Bien, ya te cambio la diapositiva. Sí. ¿Puede mantener la mano así?, preguntó el doctor R, que mantenía la suya delante de él con la palma mirando al suelo. El señor J le miró y con esfuerzo evidente copió el movimiento. Eso está bien, ahora gire la mano. El señor J gruñó y empezó a golpearse el muslo con la mano. Parecía como si estuviera tratando de realizar el movimiento solicitado, pero llegaba otro equivocado en su lugar. El doctor R sujetó la mano del señor J y con gran esfuerzo. El señor J era un hombre fuerte, la giró. Bien, ahora vuelva a girarla. El señor J empezó a golpearse el muslo con el dorso de la mano varias veces. El señor R le ayudó a girar la mano, pero a pesar de sus esfuerzos, el señor J fue incapaz de hacerlo por sí mismo. Parecía tener muy poco control sobre sus movimientos. El doctor R se dirigió al resto de nosotros. Pueden ver la apraxia del señor J es acentuada. Pero ahora miren esto. Ya les digo. De esto, ¿qué podemos decir? De todo lo que pasa en esta diapositiva, lo que fue narrado acá. A nivel de neuropsicología, a nivel de diagnóstico, ¿qué podrían ustedes inferir con lo que se ve en esta diapositiva? Que él pudo copiar una imagen, o sea, pudo copiar una acción, pero no pudo acatar una orden verbal. O sea, que no la puede hacer voluntariamente, ¿cierto? Pero también verbal, ¿no? O sea, porque entiendo la pudo copiar con dificultad, pero no pudo realizar otra acción. Te escucho muy lejos. Sí, a lo que me refiero es que cuando a ti te dan un comando verbal, tú debes realizar la acción voluntariamente. Si una forma de explorar si alguien puede hacer algo de forma voluntaria es dándole una orden, ya que debe tener la intención de realizar la acción basada en el objetivo verbal. ¿Sí?
A eso me refería y sí es lo mismo que tú me estás diciendo. Pero algo importante, miren que él se está golpeando el muslo. ¿Sí? ¿Eso qué demuestra? O sea, que entiende la orden verbal, pero no la puede ejecutar. O sea, Sí, como y diría yo, cierta frustración eso. eh, Sí, frente sí. a la Pero, incapacidad. ¿y por qué se frustra? Porque es consciente de que no está haciéndolo bien, tal vez. Exactamente. Sí, entonces, porque es consciente. ¿Quién habló ahí? Sofía, ¿cierto? Sí, señor. Sofía Camacho. ¿Y qué quiere decir que sea consciente a nivel de conceptos de neuropsicología? Ah, De es que diagnóstico. agnosognósico Eso, Eso no es. no es. No es anosognosia, o sea, que no hay anosognosia en este caso. Y eso es importante para toda la rehabilitación y para la evaluación, porque de alguna forma él se está dando cuenta que, como ustedes dijeron, comprende la orden verbal, pero no puede llevar a cabo la instrucción. Y eso le genera frustración. Bien, otra persona que nos ayude a leer. Laura, no, creo que hace rato estaba levantando la mano, que ibas a leer. Sí, sí. Dale. Se volvió al señor J. ¿Se puede quitar las gafas? El señor J se alcanzó las gafas, agarró las patillas y suavemente se las quitó. Bien, ahora vuelva a ponérselas. Lo hizo así. El doctor R preguntó entonces, ¿sabe lo que es un martillo? Seguro, contestó el señor J. Muy Entonces, bien. dame un segundo, Laura. Entonces, ¿qué puede uno decir acá con esta acción de haberse quitado las gafas y haberse las puesto a poner? Aquí Que uno no puede hay, inferir varias cosas. que no hay una amnesia, por así decirlo, de movimientos previamente aprendidos, No, no, no tan, bueno, sí, pero a movimientos de qué tipo, voluntarios e involuntarios. voluntarios. ¿Involuntarios? Bueno, sí, más o menos, pero no, no tanto. Son movimientos más bien automáticos. O sea, los movimientos automáticos están conservados, ¿sí? Ponerse las gafas, o mejor, los movimientos que se hacen de forma repetitiva. Ponerse las gafas, quitárselas, sí, está el objetivo de ponérselas y quitárselas, es el componente voluntario. Tal vez hice mal la pregunta ahí, pero lo que está conservado es que es un movimiento automático que se realiza de forma sí, automática, dada la repetición en la historia previa, ¿sí? Entonces, ese tipo de movimiento. Otra cosa que es importante que se conserven esos movimientos, ¿sí? ¿Hay parálisis? No. Eso es no, lo importante, que no hay parálisis. Entonces, dado que se conservan esos movimientos, no hay ni alteraciones motoras periféricas ni centrales que conlleven a hipotonía, distonía, problemas extrapiramidales, problemas, bueno, parálisis o hemiparesias o algo así. No, no, no los hay para este caso. Bien, ahora sí sigue, Laura. Listo. El doctor R preguntó entonces, ¿sabe lo que es un martillo? Seguro, contestó el señor J. Muy bien, ¿nos mostraría cómo utilizarlo? El señor J se miró la mano y después empezó a golpearse con ella el muslo, como había hecho antes. Muy bien, puede detenerse. El señor J continuó golpeándose el muslo, cada vez más fuerte. Deténgase, es suficiente. Con gran esfuerzo, el señor J dejó finalmente de hacer los movimientos. Ahora intentemos esto, dijo el doctor R, que colocó un bloque de madera sobre la mesa delante del señor J y le dio un martillo y un clavo. ¿Puede clavar el clavo en la madera? El señor J sujetó el clavo erguido con los dedos de la mano izquierda, agarró el martillo con la derecha y con destreza introdujo el clavo en la madera. Muy bien. Bueno, algo también de lo que pasó acá, ¿no? Porque sí pudo hacer los movimientos con el martillo y no con, y no los movimientos imitados, por ejemplo, de señalar hacia arriba o voltear la mano.
¿Qué Porque creen? Si yo le hubiera dicho que me quisiera como si fuera a clavar un clavo, sin el martillo lo hubiera podido hacer. no creo. No. Quiere decir que aquí el martillo, el objeto, le está dando unas uso que están guiando la acción, ¿sí? Entonces, la praxia más que un desorden, en este caso, más que un desorden del movimiento como tal, es un desorden en la memoria consciente, voluntaria, de cómo se debe hacer un movimiento, ¿sí? De ya todas las claves ambientales, de automatismos, o ya la memoria de movimientos propiamente dicha, una memoria más procedimental, facilita enormemente el funcionamiento. Por eso muchos casos con apraxia pueden incluso ser muy funcionales, porque en su vida diaria, uno en realidad la mayoría de los movimientos que hace son movimientos en contexto, con objetos y automáticos, ¿sí? ¿Será que el señor J tendrá problemas para conducir un auto? No. ¿Montar una bicicleta? ¿Bailar? Tendrá problemas cuando yo le diga cómo se baila, ¿sí? O cómo se conduce un auto. O sea, cuando tiene que pensar y pasar el movimiento por el sistema verbal para programarlo, allí es donde va a tener problemas. Pero ¿Sí? una pregunta, Diego. Dime. Digamos, en el hecho de manejar un carro, si la persona durante toda su vida maneja un carro de la forma más normal, va a ponerlo automático, por así decirlo, hoy en día, eh, y lo pasan a un carro mecánico, la persona no podría porque ese manejar el carro mecánico no está automatizado. Puede ser que tenga problemas para aprender, porque para aprender tú tienes que planificar los movimientos. No obstante, la ayuda de la herramienta en sí misma puede facilitar. Eso va a variar mucho entre los casos, ¿sí? Ok, No, a lo que no podríamos decir es que todos los casos de apraxia idiomotora, que es este caso, van a tener imposibilidades o incapacidades de aprendizajes motores. No necesariamente, ¿sí? Tal vez algunos casos van a tener más dificultades que otros por los problemas de imitación. ok, ¿Sí? sí. Igual recuerden que todos estos casos son dificultades, pero no es que se pierda completamente la habilidad y va cambiando con el tiempo y el entrenamiento. Bien, pero sí puede afectar el aprendizaje motor, cualquier tipo de aprendizaje motor por las incapacidades de imitar. Sigue, Laura. Después de que el señor J se hubiera ido, el doctor R dijo, el problema del señor J no es que no pueda realizar movimientos con destreza, sino que no puede hacerlos cuando se lo pedimos. Puede manipular sus gafas y utilizar un martillo, pero no puede hacer incluso el movimiento voluntario más simple fuera de contexto. ¿Notaron que gesticuló cuando se lo presenté, aunque no pudo hacerlo cuando le pedí que nos saludara con gestos? Admitimos humildemente que no habíamos sido tan observadores. El movimiento fue uno automático que había aprendido a hacer hace años y lo desencadenó el hecho de encontrarse con otras personas. El lóbulo parietal izquierdo participa en el control de los movimientos, especialmente de las secuencias de movimientos, que no están dictados por el contexto. De este modo, para él es casi imposible seguir órdenes verbales que le indiquen realizar movimientos arbitrarios. Muy bien. Esto del lóbulo parietal izquierdo es relativo. Recuerden lo que siempre hemos dicho, y es que depende de muchas variables. Para la mayoría de las personas hay especializaciones interhemisféricas, ¿sí? Dado que el hemisferio derecho en la mayoría de las personas se especializa para tareas visoespaciales y el izquierdo para tareas verbales, o sea, no todo, sino componentes parietales, estamos hablando acá, ¿sí? Dado también porque la adquisición del lenguaje, principalmente la lectoescritura, está soportada sobre componente, en la mayoría sobre cableados izquierdos, ¿sí? Eso va a hacer que otro tipo de tareas tengan un componente más asimétrico, entonces por eso es que en muchas personas, pero podemos encontrar personas con lesiones en el lóbulo parietal derecho con apraxias, ¿sí? O personas con lesiones en el lóbulo parietal derecho con agnosias, ¿sí? Entonces, esto hay que tomarlo con cuidado y ver que es una tendencia
pero que en personas que han aprendido a leer y escribir, pero no en todo el mundo. ¿Sí? Que esa tendencia pueden haber varias excepciones. Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta del caso? No, perfecto. ¿No? Gracias, Laura. Gracias, Alejandro, y gracias a todos los que participaron. Entonces vamos a una exploración rápida sobre cómo se da el movimiento, el control voluntario. Entonces, lo primero que tenemos a nivel más inferior, a nivel más periférico, es el músculo. Recuerden que el músculo está siendo inervado por una serie de fibras, ¿sí?, nerviosas, las cuales establecen sinapsis. Estas sinapsis son guiadas por un neurotransmisor. ¿Recuerdan qué neurotransmisor guía la sinapsis neuromuscular? ¿Es la acetilcolina? Sí, acetilcolina. ¿Quién lo dijo? Sofía Romero. Gracias, Sofía. Muy bien, las sinapsis colinérgicas. Esto es las motoneuronas, ¿sí? Y esto, al conjunto de neuronas sensoriales, neuronas motoras y la fibra muscular, ¿sí?, se le conoce como unidad motora, ¿sí? Entonces, tenemos el uso muscular, el conjunto de fibras musculares, ¿sí? Tenemos la inervación de neuronas motoras y sensoriales. Recuerden que siempre hay una retroalimentación sensorial que está guiando el movimiento, ¿sí?, que está generando retroalimentación al sistema nervioso central para hacer los ajustes en términos de posición, velocidad, fuerza, contracción, distensión, etc. ¿Sí? Para que el movimiento pueda ser adecuado, funcional. Aquí vemos nuestra unidad motora y bueno, y entonces las fibras vienen, en este caso, desde el cordón espinal. ¿Sí? Si llegan a haber lesiones en las neuronas motoras inferiores, lo que vamos a tener es una parálisis de tipo atónica, sin tono, ¿sí? Entonces, dado que no vienen las señales, pero si las lesiones son mucho más superiores, pues a esto le llama motoneurona inferior. Si fuera en motoneurona superior, es decir, desde que viene de la corteza o desde la médula, o desde el tallo, digo, tendríamos parálisis más de tipo espásticas, ¿no? Entonces, eso también le puede uno permitir saber el nivel de la lesión, si es más hacia el sistema nervioso periférico o más hacia el sistema nervioso central, poco a nivel encefálico, ¿sí? Bueno, entonces aquí está lo que me mencionaban, pues libera acetilcolina, la acetilcolina causa, pues, y esto genera señales que permiten contraer las fibras nerviosas, ¿sí? Y así se generan todos los movimientos estriados, ¿sí? Todos los movimientos de los músculos esqueléticos. Cuando vamos a nivel de la médula, entonces vamos a ver que en la médula se generan arcos, que es un arco reflejo, un arco de procesamiento que sería determinado por una neurona sensorial, una neurona motora y una interneurona, ¿sí? Esto permite coordinar respuestas estereotipadas, rápidas, involuntarias, a nivel medular, que incluso cuando hay descerebración o incluso cuando hay muerte cerebral, pueden mantenerse estos circuitos generando movimientos involuntarios, ¿sí? A este tipo de reflejos que se generan en la médula espinal o en el cordón espinal se le conoce como reflejos medulares, y tenemos varios como el reflejo de extensión, ¿sí?, que es el típico en el que te golpean, por ejemplo, en la articulación y tú estiras, el reflejo rotuliano, ¿sí? No, ya el reflejo de extensión no estaba confundiendo. El reflejo de extensión es cuando ustedes sostienen un brazo y sostienen un peso, van a ver una actividad refleja de los músculos antagonistas para mantener la extensión a pesar del peso, ¿sí? Entonces tiene que haber una actividad sincrónica entre los conjuntos de músculos para mantener, digamos, una taza de café en la mano, ¿sí? El reflejo de flexión o retirada es cuando ustedes, por un estímulo doloroso o dañino, retraen la mano o la pierna, lo que sea. Y el reflejo rotuliano, pues es el típico reflejo que siempre se muestra en las caricaturas y demás. Bueno, todos estos son, pues, suceden en menos de 100 milisegundos. Entonces aquí vemos el reflejo de extensión que les decía, ¿sí?, que simplemente comprende la neurona motora, la interneurona y la sensorial, interneurona y motora, ¿sí? Hay unos reflejos que ya son reflejos mucho más complejos que requieren otro grupo de neuronas, ¿sí? Y aquí tenemos
bueno, que les decía, inervación recíproca. Este es el reflejo de retirada, ¿sí? Y ya no vamos a hablar más de los reflejos, que no es nuestro tema para hoy. Pasémonos ya al sistema nervioso central. A nivel del sistema nervioso central, lo que tenemos un conjunto de sistemas que controlan los movimientos voluntarios, los movimientos preparados, los movimientos más aprendidos, ¿sí? Bueno, también algunos movimientos involuntarios, ya les voy a explicar. Para la corteza parietal, principalmente como vimos, izquierda, participa en una integración de las señales motoras y de otras señales, por ejemplo, a nivel verbal o a nivel intencional, lo que permite generar como unos engramas, como unas memorias de cómo se debería mover el cuerpo, pero entonces serían unas memorias más voluntarias, ¿sí? Y envía señales hacia los componentes anteriores, ¿sí? Principalmente a través del fascículo longitudinal superior, hacia componentes premotores y corteza motora primaria para ejecutar los movimientos, bueno, principalmente premotores. Entonces aquí vemos la corteza prefrontal dorsolateral, corteza premotora y motora suplementaria. ¿Sí? Por lo general, daños en la corteza parietal o en las conexiones hacia los componentes anteriores van a generar las apraxias. ¿Listo? Diego, ¿cómo dijiste que se llamaba la vía en la que se conecta lo parietal con lo anterior? El fascículo longitudinal superior. O también pueden estar mediados a través del tálamo. Bien. La corteza prefrontal dorsolateral, entonces, pues ya le hemos visto bastantes veces, tiene que ver con todos estos componentes. Primero, esto forma un eje de comunicación extenso con muchos otros lugares, incluyendo con componentes, o sea, mediaría la comunicación entre componentes parietales. Esta comunicación es bidireccional, no es solamente hacia un lado, sino también hacia atrás. Además, se comunica con componentes de motores, premotores, ¿sí? E interhemisféricos, lo que permite una integración y una coordinación de las acciones. Entonces, la corteza prefrontal dorsolateral va a ser muy importante para la secuenciación de acciones, ¿sí? Para esta memoria de trabajo motora. Y bueno, igual para muchas memorias de trabajo, lo hemos visto, ¿no? Para coordinar los movimientos oculares, para cambiar el foco atencional, para seleccionar qué focos atencionales voy cambiando de acuerdo a una tarea. Lo hemos visto ya varias veces, ¿no? En control. Entonces, es un bucle que genera una red de control ejecutivo, y para nuestro caso nos interesa es que es una red de control ejecutivo motor, ¿no? Entonces va a ser muy importante para establecer una adecuada secuencia de acciones dirigidas a un objetivo, ¿sí? O sea, para planificar cómo hacer las cosas. La corteza prefrontal dorsolateral, claro, no solo ella, en conjunto con todo el conectoma, con todas las conexiones que esta tiene. La corteza premotora y motora presuplementaria son áreas corticales bastante comprometidas, o sea, reciben y envían una gran cantidad de aferencias a cortezas motoras primarias, pero también de cortezas sensoriales, en especial de corteza somatosensorial, ¿no? Y entonces va a ser muy importante para establecer circuitos sensoromotores, ¿sí? Y son neuronas, y también la integración de secuencias motoras más complejas. ¿Esto qué va a permitir? O sea, que estas neuronas premotoras y motoras presuplementarias y suplementarias tengan actividad cuando tú vas a organizar un movimiento, o sea, permiten la organización del movimiento, o sea, directamente cómo se debe mover el músculo o los conjuntos de músculos para realizar una acción, pero más allá también permite simular el movimiento cuando se observa. Entonces, cuando tú observas un movimiento, también se activan de forma muy similar estas neuronas. Y eso es lo que en otros contextos ha sido llamado como sistema de neuronas espejo, ¿sí? Entonces, la corteza premotora y motora presuplementaria y suplementaria son neuronas que funcionan
en forma de espejo, ¿no? Les permiten organizar movimientos complejos que tú haces rutinariamente, principalmente movimientos más automatizados, ¿sí? Pero adicionalmente permiten también activarse cuando se observan los movimientos, ¿sí? Hay algo interesante y es que estas personas con apraxias no pierden la capacidad de imitación involuntaria, pierden más la capacidad para imitación voluntaria, ¿no? Ellos pueden generar resonancia social, ellos pueden generar imitaciones, pero sin que se den cuenta de que están imitando. ¿Sí? Cuando tienen que pasarlo por el componente verbal y tienen que tomar la decisión de imitar, ahí es cuando tienen problemas. O sea, que por lo general no se ven alteraciones en estas cortezas premotoras y motoras suplementarias. ¿Sí? Por lo tanto, lo que me preguntaban, ¿qué pasa con los que tienen que aprender a conducir un auto? Pues si tienen que hacerlo, solamente observando sin tomar la decisión, no tienen problemas. Pero si tienen que decir, si la otra persona dice, mira cómo yo lo hago y trata de hacerlo, ahí tienen problemas. Siempre es cuando lo pasen por el sistema intencional, por el sistema verbal. Bien. Diego, una pregunta. La diapositiva anterior, cuando mostraban como la parte de la corteza motora, eso tiene que ver con porque si no estoy mal, por ahí está como lo del homúnculo. Entonces quería saber si eso tiene que ver con, pues, como que se activen las diferentes partes del cuerpo. Pero esta es la que tú dices es la primaria, que sería esta. Yo aquí les estoy hablando de la presuplementaria y suplementaria, que serían estas dos que estoy señalando acá. ¿Sí? Y todo el área de Broca y demás. O sea, lo del homúnculo estaría en lo naranja. ¿Sí? En lo naranja, sí. Sí. Mira acá, corteza motora primaria. Ahí, sí, yo no les voy diciendo, pero no les especifiqué acá. Sí, esto es, igual ha sido así en todas las diapositivas, ¿no? Desde que mostré, ¿no? Corteza corteza prefrontal dorsolateral, por acá estarán los campos oculares frontales, corteza presuplementaria, presuplementaria, motora, premotora, incluyendo el área broca es como corteza premotora, los campos oculares. La corteza motora primaria, las áreas somatosensoriales, la corteza somatosensorial somatosensorial secundaria, giro angular. Bien. Y ahora sí lo que tú estás preguntando, el homúnculo motor, que es la corteza motora primaria. Alteraciones en la corteza motora primaria conllevarán a parálisis de las áreas del hemicuerpo contralateral. Y depende de la extensión de la lesión, ¿no? Si son lesiones restringidas a unas áreas específicas, a un conjunto de neuronas específicas, pues tendremos una parálisis más localizada. Si son lesiones mucho más masivas, vamos a tener parálisis, pues, mucho más generalizada del hemicuerpo contralateral. ¿Sí? Entonces, dependiendo del daño, se dan las parálisis. Entonces, por eso en muchos tipos de ACVs vemos casos de daños tanto en áreas somatosensoriales como en áreas motoras. Entonces tenemos la hemiparesia, ¿no? Es tanto parálisis como insensibilidad o pérdida de la sensibilidad. Aunque es posible recuperar algo, o sea, si las neuronas se infartaron y murieron, no, todavía es posible recuperar algo de movimiento, porque recuerden que no todo la coordinación motora está decusada, ¿no? Solamente el 70% de las fibras. Entonces, con las otras fibras que son ipsilaterales, o sea, del mismo hemisferio donde está la mano o la pierna, es posible recuperar algo de movimiento y algo de movimiento voluntario. ¿Sí? Bien. Profesor, una pregunta. ¿Esta rehabilitación, cuando se detecta, debe hacerse rápido o afecta el tiempo? Ese tema lo vamos a abordar con más detalle en 15 días que veamos rehabilitación. ¿Sí? Por ahora, ¿qué es lo que yo te puedo anticipar? Depende. Depende de la lesión, el tipo de lesión, la edad, la recuperación. Lo importante es que se dé un espacio para recuperación. ¿Sí? No se debería hacer rehabilitación mientras hay inflamación. ¿Sí? Si tú comienzas a hacer rehabilitación durante la inflamación, puede generar mayor daño.
Entonces, además hay un componente de tratamiento médico, ¿no? Las personas están recibiendo ciertos fármacos, algunas veces están sedadas. Además está todo el componente, hay componentes psicosociales, las relaciones familiares, la sensación de pérdida, dependiendo de cuál fue la causa de la lesión, la edad de la persona, ¿sí? Entonces, son varias variables que hay que tener en cuenta para tomar la decisión en qué momento realizar una intervención, ¿sí? Entonces, mi sugerencia es, uno, primero, céntrense en las emociones de la persona, ¿no? Ellos son sujetos antes que síntomas, de síntomas motores, afásicos, de lo que sea, ¿sí? Entonces, ¿qué está sintiendo? ¿Qué está pensando? Cuando ustedes logren llegar más o menos a cierto nivel de estabilidad emocional y social de las personas, pueden aventurarse con mayor medida a una intervención, o si no van a tener casos de poca adherencia al tratamiento, ¿sí? O de depresión, o pueden agudizar. O sea, si ustedes están insistiendo en una rehabilitación y la persona está muy frustrada, pues lo que puede hacer es que cada vez se sienta peor, incremente la ansiedad, se distorsionen también otros factores de sueño, alimentación, y al final vamos a tener casi un cuadro depresivo, ¿no? Lo otro es que ustedes tienen que y asesorarse con el cuerpo médico, y si no pueden, pues ven con la historia médica, para que haya habido un tiempo suficiente para que el cerebro haya desinflamado. Dependiendo de la gravedad y cuál fue el daño y por qué fue la causa de daño, ¿sí? Tarda alrededor de 1 a 3 meses. Entonces uno no debería comenzar intervenciones antes de 2, 3 meses, y eso ya es muy acelerado, ¿no? Y bueno, y ahí es lo que te decía. Después hablamos con más detenimiento sobre eso, sobre cuándo comenzar la intervención. ¿Está bien, Sandra? Sí, señor, muchas gracias. Bueno, a ti. Bueno, entonces. Yo creo que ya leyeron esto, ¿cierto? No sé si hay alguna pregunta con lo que está aquí en el lado derecho de la diapositiva. Entonces, organización somatotópica. Quiere decir que está organizado de acuerdo o reflejando como un esquema corporal, ¿sí? Es lo que hace un momento Sofía llamaba el homúnculo. Entonces, es como ustedes lo ven acá, ¿no? Entonces, cerca a los pies, están los dedos de los pies, bueno, y así. Entonces, hay una representación del cuerpo. Eso se le llama una representación, organización somatotópica. A eso se le llama el homúnculo motor, y el homúnculo, pues la cantidad de neuronas son dependientes de las habilidades motoras. Entonces, si tú, por ejemplo, eres pianista y usas mucho los dedos, entonces vas a tener mayor cantidad de neuronas dedicadas al uso de los dedos. Si eres futbolista y usas los pies, pues mayor cantidad de neuronas dedicadas a los pies, bueno, y así sucesivamente. Lo que se le conoce como plasticidad dependiente de la experiencia. Esta corteza es necesaria para cualquier tipo de movimiento, se les llama movimientos voluntarios, pero básicamente cualquier movimiento que conlleve la actividad de los músculos estriados, bueno, y que sean organizados centralmente. No implican necesariamente una planificación, entonces aquí no se realiza planificación en la corteza motora primaria, simplemente ella recibe las aferencias de los componentes extrapiramidales y corticales que permiten la organización de los movimientos, ¿sí? Y aquí se inicia la vía piramidal, ¿no? Entonces, la vía que va a través de la corteza motora primaria, pasa por los axones, la cápsula interna, externa, que van que van hacia el tálamo, y desde el tálamo que van hacia el mesencéfalo, ¿sí? Pedúnculos, tallo cerebral, y desciende, ¿vale? Toda esa vía es la vía piramidal. Si falla la vía piramidal, tenemos parálisis. Bien, esas son las vías que les digo. Vamos a profundizar. A nivel subcortical, se genera hay unos componentes de control motor. Esos componentes de control motor básicamente son los ganglios basales, principalmente los componentes dorsales de los ganglios basales, del caudado, del putamen, ¿sí? Entonces aquí vemos todo el caudado, el putamen, el globo pálido, y el cerebelo, ¿no? Más la sustancia negra en el mesencéfalo, por el núcleo rojo. Todo esto genera un componente subcortical de control motor, que lo que hace es generar cómo se debe hacer el movimiento, para que el movimiento sea
armónico, para que sea coordinado, para que el movimiento sea acorde al contexto o a los objetos que se están manejando, ¿cierto? Entonces acá hay como un resumen de qué es lo que hacen los componentes corticales, ¿no? Entonces, en términos de el tallo cerebral, del cerebelo, ¿sí? De los ganglios basales, principalmente ya les dije, el estriado dorsal, catado, putamen, globo pálido. Bien. A estos componentes se le ha conocido como la vía extrapiramidal, ¿no? Dado que si fallan estos componentes no vamos a tener parálisis, lo que vamos a tener es alteraciones en la formación o en la forma del movimiento o en la precisión del movimiento. Entonces vamos a tener problemas de coordinación motora, problemas de fluidez motora, incluso fluidez verbal, problemas de tono, hipotonía o hipertonía, problemas o movimientos involuntarios, como tics o coreas, ¿sí? Movimientos exagerados. Bueno, yo hago con los movimientos, pero creo que ustedes no me ven porque la cámara está desactivada. Entonces estoy acá haciendo movimientos para mí solo. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, para que aprendan a diferenciar las alteraciones piramidales de las alteraciones extrapiramidales, ¿no? Las piramidales conllevan a parálisis y las extrapiramidales conllevan a tics, coreas, impulsividad, incluso movimientos impulsivos, ¿sí? Temblores, hipotonía. Bien. ¿Se les ocurre una alteración extrapiramidal clara? Porque hay algunas muy famosas. El de Tourette, ¿no? Sí, el trastorno, síndrome de Tourette. El Parkinson, la Corea de Huntington, ¿sí? Todas estas son fallas extrapiramidales. Y algunos tipos de parálisis cerebrales en niños, como las parálisis cerebrales, no las atónicas, sino las espásticas. No las espásticas, sino las... Ay, se me olvidó. Que tienen muchos movimientos y todo el tiempo se mueven incontroladamente. Me olvidó el nombre. Lo tengo en la punta del dedo. Bueno, ahora me acuerdo. Bien, hasta ahí es como la parte cerebral y neurobiológica, recordándoles esto que ustedes de pronto ya vieron en otros cursos como psicobiología y neuropsicología. Ahora vamos a entrar ya en lo que son las apraxias. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una apraxia? Praxias, no sin la A, es una alteración, ¿no? Básicamente cuando hablamos de praxias, la palabra pues traduce como acción, pero en general en neuropsicología las praxias nos referimos como a movimientos aprendidos que se pueden realizar de forma voluntaria, ¿sí? Con una planificación previa. Entonces, movimientos que uno puede realizar planificando cómo los va a hacer. Esas serían básicamente las praxias. Las apraxias sería la pérdida de la capacidad de realizar los movimientos aprendidos, ¿sí? De forma voluntaria. Entonces, lo que tenemos muchas veces es una desintegración del acto motor voluntario o una incapacidad para ejecutar de forma apropiada las destrezas o habilidades aprendidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá está el caso. Entonces, claro, esto suele suceder más sin objeto que con objeto, pero también pueden haber apraxias con objeto, ¿no? A pesar de que el señor que vimos en el caso podía realizar movimientos con objeto, hay casos de apraxia mucho más graves que no logran hacerlos con objeto. Entonces van a tener mayor disfuncionalidad. ¿Sí? Entonces, como en este caso, aún con el cepillo, bueno, esto creo que es una cuchara, no sé bien. Acá con la cuchara no lograba hacer los movimientos adecuadamente. Y aquí con el cepillo no lograba moverlo para poderse cepillar adecuadamente. Estos son mucho más extraños y tienen que ver con lesiones mucho más globales y por lo general se recupera, hay una recuperación, ¿no? Si no hay parálisis, sí. Entonces, algo importante para que ustedes puedan hacer el diagnóstico diferencial de las apraxias, ¿no? Vayan pensando que de aquí en adelante tenemos que pensar en diagnósticos diferenciales, ¿sí? Entonces, primero, no es una parálisis porque no es un problema muscular, ¿sí? No hay alteración muscular, no hay parálisis, no es hipotonía, no es hipertonía, no son trastornos ni piramidales ni extrapiramidales, ¿sí? Debe haber un daño neuronal, debe haber una lesión, y la lesión, pues, puede ser algunas de las que ya hemos hablado, ACV, TCE, algún tipo de encefalopatía viral, bacteriana, ¿sí?
tumores, etcétera. Y por lo general, el síntoma clave es incapacidad para realizar o problemas para realizar movimientos ante una orden verbal. ¿Sí? Por eso yo en la tarea les decía que hicieran las dos cosas, ¿no? Que les dijeran a las personas que hicieran los movimientos en el taller y que los hicieran imitándolos. ¿Cómo les fue con eso? Muchachos, ¿cómo les fue con el taller? Bien, Diego, la verdad, creo que solo hubo, por ejemplo, en mi caso, con la persona que se lo hice, que fue mi mamá, solo tuvo como un error, pero fue como en las últimas, Sí. que como que se saltaba como un paso porque pensaba que ya estaba, por ejemplo, abierta la botella. Ah, ok. Entonces se saltó como ese paso, pero de resto como súper bien. Claro, es que uno no suele esperar alteraciones prácticas en personas sin lesiones, ¿no? Y por eso es que le parece uno tan raro que una persona no lo pueda hacer, ¿no? Son de estos casos que les parece a uno extrañísimo, porque todos los hacemos cotidianamente y con una facilidad que no le prestamos atención. Como, por ejemplo, reconocer un rostro, ¿sí? O poder hacer un contacto visual. ¿Sí? Son cosas que parecen tan naturales, tan simples, que cuando vemos que sí se pueden alterar por daño cerebral, nos parece cosas como inverosímiles, ¿no? Ese tipo de casos. Bien, ¿y qué dijo tu mamá porque la cogiste de sujeto experimental? Ay, es que yo a ella siempre la escojo de sujeto experimental para todo, para todos los talleres. La he Sí, cogido a ella y pues la verdad le gusta mucho. Y pues a mi hermana a veces. Y me preguntan sí, siempre como, ¿y eso qué significa? Y yo soy como, eso te iba a decir. ¿No te piden explicación? sobre todo mi hermano, mi mamá sí es como, bueno, ella está haciendo ahí lo que tenga que hacer, mi hermano sí es a cada rato pidiéndome que qué significa, que si está mal, que si tiene algo, y yo como, no sé, tengo que Tienes que hacerle más decirle que te pruebas, ayude a hacer el parcial entonces. básicamente. Bueno, y espero los demás, ¿no? Incluso, pues, algo que se aprovecha con estas clases así es que ustedes incluyen a las personas con las que conviven en su aprendizaje. Bueno, entonces, clasificación de las apraxias. ¿Qué me pueden decir ustedes de la clasificación de las apraxias? Profe, yo tengo Uno, una pregunta con respecto a eso. dime. Es que en la lectura decían que la construccional y la del vestir normalmente no era clasificada como una apraxia, pero yo no entendí por qué. Porque puede también, porque tiene tanto componentes sensoriales como componentes motores, ¿sí? Y puede tener más que ver con otro tipo de problemas para la organización visoespacial que propiamente para la planificación, organización de un movimiento aprendido, ¿sí? Mm, lo- y eso depende del autor, depende de los casos, ¿sí? Pero por ejemplo, para las apraxias construccionales, no es solamente que ellos tengan alterada la capacidad de imitar o la capacidad de hacer movimientos a la orden. Muchas veces también hay componentes de movimientos oculares, movimientos de ensamblaje de los componentes, entonces pueden ir acompañados de algunos, entre comillas, casos como de simultoagnosia, de coordinación de los movimientos oculares atencionales, de cambio de foco, que les conlleva a tener serios problemas para hacer construcciones, ya sea en 2D, dibujos, o en 3D, ensamblaje de piezas. ¿Sí? Entonces, siendo rigurosos, no casarían completamente en la definición de apraxia, que sería como una dificultad para realizar movimientos previamente aprendidos, ¿sí? O ante una orden verbal o por la imitación, sino que tendría otro tipo de cosas más de procesamiento atencional, visual, o depende si visoespacial o espacial, e integración sensorial y motora. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, gracias. Sería más por eso, pero otros autores dicen que no, que si son apraxias, se las llaman. Es complicado. Lo mismo que con el concepto de dispraxia. El concepto de dispraxia no es tan fácil a rayos abordarlo. Y por lo general, estas apraxias construccionales y demás, muchas veces, y el vestir, son más proyecciones de dispraxias que otra cosa. ¿Sí? Se ven más en niños que en adultos.
o van acompañadas, por ejemplo, de síndromes como la de mi negligencia, ¿sí? O otro tipo de alteraciones de ese tipo, de su montragnosia. Entonces van con una apraxia ocular, bueno. Entonces, bueno, lo que tú decías, es lo que yo les iba a decir. Las apraxias, la clasificación de las apraxias no es clara, ¿sí? Hay varios modelos. La clasificación más simple simplemente es dividirla en ideomotora e ideacional, que es como el modelo de Lippmann, que es de hace 100 y pico de años, ¿no? O sea, el concepto incluso no cambió a través de casi 100 años. Ardila, el libro de Ardila es interesante porque trata de hacer y Ardila y Rosselli, ellos han trabajado bastante sobre apraxias y ellos tratan como de hacer una reconceptualización del modelo. Entonces, esta clasificación no la va a ver en muchas otras literatura. Por eso incluso me gusta ese capítulo, ¿sí? Organiza mejor lo que se conoce y lo que no se sabe sobre las apraxias. ¿Sí? Entonces, ellos las dividen un poco por las alteraciones, por los miembros un poco alterados. Entonces, tenemos cuando se alteran los movimientos de las extremidades, ¿sí? Si son bilaterales, o sea, si son, por ejemplo, hacer imitaciones con las dos manos, o si es hacer un comando verbal con las dos manos, entonces caería dentro de esta categoría. Si es unilateral, entonces ya ellos proponen esta otra categoría, ¿sí? Aparte, ponen las que no son de las extremidades, sino que tienen que ver con la coordinación de los movimientos de la cara. ¿Sí? En los movimientos de la cara no tenemos tan clara esta simetría, esta separación como las extremidades, por eso entonces los separan. ¿Sí? Las vías nerviosas también son un poco diferentes que controlan los movimientos de la cara a los que controlan los movimientos de las extremidades. Por lo general, los movimientos de la cara no se controlan tanto por componentes laterales, sino más por componentes mediales, ¿sí? Principalmente por la corteza cingulada. Veamos acá nuestro homúnculo. A ver si la cara no está acá. Igual esta es la preparación, tiene que ver más con la corteza cingulada medial, la coordinación de los movimientos, y a nivel lateral, principalmente con las áreas premotoras inferiores, que sería estos componentes, el opérculo, que se conoce como área de Broca en muchas literatura. Bueno, vamos a ver cada una. Apraxias propiamente que comprometen el lenguaje, o sea, que hay alteraciones sobre los movimientos para establecer el lenguaje. Eso incluso puede ser el componente también de algunas afasias con apraxia, que son más anteriores. Y él propone la categoría de las apraxias espaciales, ¿sí? Bueno, vamos entonces. De las extremidades. Entonces, sería como la categoría que más se presenta. Esto es lo más común. Casi siempre que vemos casos de apraxias, vemos apraxias de las extremidades, principalmente las extremidades superiores, de las manos. Entonces, los brazos. Lo que más se presenta, como en este caso, es incapacidad o dificultad para hacer imitación de los movimientos con la mano o para realizar comandos verbales, ¿no? O sea, por imitación o por comandos verbales. ¿Sí? En algunos casos, lo que les decía, muchas veces puede comprometer también el uso de objetos de forma voluntaria. O sea, cuando se tienen que usar los objetos de forma involuntaria, el funcionamiento es muchísimo mejor que cuando se tienen que usar de forma involuntaria. O sea, si tú coges el lápiz, el esfero para escribir y comienzas a escribir, fluye. Por lo general, fluye más o tienes menos errores. Pero cuando tú tienes que pensar en cómo tienes que mover la mano para escribir, ahí es donde está el problema. Cuando tienes que pensar en cómo tienes que mover la mano para usar el martillo, hay problema. Pero si tú estás trabajando y usas martillo comúnmente, pues no hay tanto lío, ¿sí? Más cuando tienes que tomar la decisión premeditada y voluntaria para realizar la acción, ¿no? Uno suele evaluar, pues, movimientos con significado y sin significado. Entonces, acá, por ejemplo, los que ustedes trabajaron, ¿sí? Con las dos manos. Entonces, se hace la evaluación con la mano derecha, con la mano izquierda, a la orden verbal y a la imitación. Y estos serían movimientos con significado. Entonces, de pronto hay un apoyo verbal. Muchas veces puede ser que con los que tienen significado
haya mayor facilidad que los que no tienen significado, o lo viceversa, ¿no? Dependiendo del tipo de lesión, el tipo. Entonces, esto siempre hay que evaluarlo tanto con movimientos con significado como sin significado, con la herramienta y sin la herramienta, ¿sí? Creo que esto no es tan complicado. ¿Qué les sugiero yo? Que muchas veces estos movimientos ustedes también los ajusten al contexto cultural de la persona, ¿sí? Entonces, muchas veces, si no hay un buen uso o algo así, por ejemplo, de cepillos de dientes, o pueden ser, la persona solo usa cepillos eléctricos, pues tal vez no sepa, o nunca ha usado un serrucho, ¿sí? Entonces, ustedes pueden cambiar muchos de estos por movimientos que tengan mayor uso en el contexto cotidiano de las personas, o sea, que tengan un significado en el contexto de la persona. ¿Listo? Esto sino porque no tienen significado. Bien. A la incapacidad para realizar estos movimientos se le conoce como apraxia ideomotora, ¿sí? Entonces, miren, entonces a ella se le dice que tiene que batir, que haga como si fuera a revolver algo y no puede hacerlo, ¿no? Como si tuviera que revolver con el dedo una taza de café y no lo logra, ¿sí? Para decir adiós y dice venga, y así sucesivamente. Ah, no, acá se le están diciendo es que va a abrir la puerta con una llave. Esperen, esto tiene que abrir la puerta con una llave. No lo logra, ¿no? Bien. Dice, en la praxis idiomotora se pierde la capacidad para realizar acciones transitivas muchas veces, no siempre, o hay una mayor dificultad para hacer reacciones con objetos, que se le conocen como acciones transitivas. Las ejecuciones suelen ser incorrectas, pero no por una alteración periférica, o sea, no es que haya parálisis o que haya hipotonía, o que, ¿sí? Tampoco es una pérdida no es un mutismo, no es un componente atencional, no es que la persona no fije el foco, esté inatenta, le pasa bilateralmente, o sea, no, también puede que esto puede pasar, por ejemplo, si hay un síndrome en negligencia, que tenga dificultades más hacia un hemicuerpo que hacia el otro, entonces aquí no es el caso. Y por lo general las fallas son más graves cuando cuando son acciones intransitivas, o sea, sin objeto, y principalmente con a limitar, o a la orden verbal, ¿no? Entonces acá hay varias, un significado, entonces ya saben cuál es el signo que deberían imitar. Vale, ¿no? Esto es parte de una gran cantidad de baterías de evaluación neuropsicológica. Bueno, ¿qué más? Gestos que imitan, imitar usar un objeto, ya lo hemos hablado. No reflexivos, como por lo general, en las apraxias idiomotoras, entonces vemos perseveraciones, entonces errores y errores que se deben cometer, o sea, porque no logra cambiar el patrón de acción, ¿sí? No logra hacer la secuencia de movimientos para tenerlo, claro, pero movimientos simples, ¿no? No son movimientos complejos. Conlleva errores espaciales muchas veces, o sea, cómo acomodar el cuerpo, cómo acomodar los miembros, ¿sí? Y por lo general tiene que ver con lesiones parietales, un poco más en la parte inferior, o en las conexiones, incluso también se han visto varios casos, bueno, de lesiones un poco más anteriores o en el tálamo, ¿sí? O hasta en la ínsula. Pero lo más general es que sean lesiones parietales y posteriores. Izquierda, en el lóbulo parietal izquierdo. En el lóbulo parietal posterior izquierdo. Bien. Ya con los miembros inferiores tendríamos pues la apraxia de la marcha, ¿sí? Que sería una incapacidad para mover de forma correcta los miembros inferiores. Entonces, no solamente tiene dificultades para caminar, sino que también pueden haber dificultades para otros movimientos con las piernas, tales como sentarse o patear una pelota, ¿sí? Importante que ustedes, no es una ataxia,
¿sí? Esta es la palabra que estaba buscando hace rato, la ataxia. Entonces, no es un problema cerebeloso, no es un problema extrapiramidal, ¿sí? No es que los movimientos, en una ataxia todo el tiempo va a estar moviendo los pies. Aquí no, cuando está sentado, no mueve los pies de forma coordinada, de forma repetitiva. Se le dificulta iniciar, que lo principal es cuando tiene que iniciar, como que le cuesta decidir con qué pie iniciar, y va a tener muchos fallos para iniciar a alternar los pies, para caminar, sentarse, etc. Bailar y demás. Bien. Hasta aquí, bueno, todo esto son apraxias idiomotoras. ¿Sí? O idiocinéticas, también las llaman en alguna literatura. ¿Alguna pregunta? Dime, Sí. Sofía. No sé si puede que haya, o sea, puede que haya patrones como de que cada vez que uno le dice como, muéstrame cómo se saluda, la persona siempre haga lo contrario, como despedirse o cosas así. ¿Cómo así lo contrario? No te entendí la pregunta. No, es más como de si hay un patrón, es decir, de que si yo siempre le pido que me muestre cómo se saluda, la persona siempre haga un movimiento específico que sea diferente al que le pido, como No, después. no siempre, no siempre. Puede ser que en el mismo momento sí lo repite y lo repita, pero puede ser que en otro momento haga otro tipo de movimiento, ¿sí? O sea, Ok. por lo general, como es perseverativo, sigue cometiendo los mismos errores en ese momento y en ese contexto, como la señora acá con el venga, que tú le decías que dijera adiós, esa señora acá, y en lugar de, mira, esa acá le dicen diga adiós, y dices como venga, ¿no? Como hace esto. Pero no quiere decir que cuando tú la vuelvas a evaluar en 2, 3 días, haga exactamente el mismo movimiento. No es que esté confundiendo los movimientos, que no los puede organizar en una secuencia previamente aprendida. Y una vez entra entonces, ¿qué es lo que pasa? El patrón sí se repite muchas veces cuando en un momento determinado, ¿sí? Cuando en la misma sesión tú le pides varias veces el mismo movimiento, puede ser que sí repita otro incorrecto de forma repetitiva, y es porque el cerebro está activando un patrón motor, ¿sí? Pero no quiere decir que ese patrón motor se va a activar en otro momento o en otro contexto. ¿Sí me hago entender? Depende mucho de las claves contextuales, de cómo está funcionando el cerebro en ese momento. Ok, gracias. Gracias, Sofía. Apraxia ideacional tiene que... Diego, Dime. sí, lo que pasa es que en la lectura incluían en las motoras las apraxias del lenguaje. Creo que es así, pero yo no les entendí realmente. O sea, pues decían que tenían que ver mucho con la fascia de Broca y la fascia de conducción, e incluso decían que eran como, sí, como Sí. alteraciones de ellas mismas, como creo que era se caracterizaba por ello, pero no le entiendo cuál sería el punto. Dame un segundo y terminamos las apraxias de las extremidades y pasamos luego a las ya de la cara. ¿Listo? Listo. Vale. Bien, dale, para llevarlo como más en orden. Entonces, en la praxis ideacional, esto es un poco confuso muchas veces, porque dependiendo de la literatura, o muchas veces en la misma literatura, primero lo definen de una forma y luego lo tratan de otra, o lo tratan de forma alternada. Y básicamente lo que dice el libro de Ardila es que muchas veces se alternan estas dos como acepciones de apraxia ideacional. Uno como una pérdida del concepto general, con un problema para comprender los movimientos, o dos como un problema para secuenciar movimientos mucho más complejos. O sea, se pueden hacer los movimientos simples, pero movimientos más complejos, o sea, que requieren varias acciones encadenadas para llegar a un fin, se desorganiza, entonces no logras hacer el movimiento funcional, ¿sí? O por lo menos imitarlo o programarlo. Entonces, en esta va a haber un problema más para la planificación de las acciones y el control de la planificación de las acciones, y en esta va a haber un problema un poco más para entender qué es el movimiento, qué es lo que se le está pidiendo, ¿sí? Incluso, pues, en el libro Ardila lo separa, ¿no? Y habla de la praxia conceptual como una categoría aparte que puede ser más acompañado por una demencia semántica, ¿sí? O por un problema más global para la comprensión del mundo, ¿sí? Bueno,
Por ahora, entonces, nos vamos a quedar un poco más con cuando hablemos de apraxia ideacional, como la incapacidad para generar un plan motor para, que integre diferentes acciones que permitan llegar a un objetivo. Por ejemplo, aquí, servirse una taza de café implica poder tener, primero tomar en este caso, la olleta, el recipiente, ¿cierto? Tomar el pocillo, ¿cierto? Y llevarlo hacia el pocillo, servirlo, dejar la olleta en la mesa y luego sí tomarse la taza de café, ¿no? Entonces, si tú le dices a una persona que tiene que meter una hoja de papel en un sobre y cerrarlo, pues primero tiene que tomar la hoja, doblarla, luego tiene que tomar el sobre, luego tiene que introducir la hoja en el sobre y por último cerrar o sellar el sobre, ¿no? Entonces vean que cada uno es un conjunto de acciones complejas que se van integrando para llegar a un fin y es tener una hoja de papel en un sobre, ¿no? Es decir, lo que es el ejercicio, ¿no? Que tienen ustedes que hacer. Ustedes tienen la botella, ustedes tienen que destapar la botella, tomar la botella, luego tomar el vaso con la otra mano o como sea, que lo van a servir, luego servir el agua y volver a tapar la botella, ¿sí? O si tienen que usar un embudo, pues tomar el embudo, ponerlo sobre... Bueno. Entonces, diferentes acciones. Encender un cigarrillo. Entonces, para encender un cigarrillo, entonces ustedes primero abren la cajetilla, sacan el cigarrillo, cierran la cajetilla, la guardan, luego van, sacan un fósforo, un encendedor, lo que sea, lo prenden y sí prenden el cigarrillo. Pero si tú prendes el fósforo antes de poner el cigarrillo en la boca, pues no va a ser posible prender el cigarrillo. Te vas a quemar, ¿sí? Entonces, por lo general, las acciones individuales están conservadas, entonces no es una idiomotora, no hay ni parálisis ni apraxia idiomotora porque las individuales están conservadas. Acá no hay problemas para imitar movimientos simples como venir, despedirse, serruchar, martillar, ¿sí? Pero cuando tienen que integrar esos movimientos en la secuencia fallan y entonces van a tener varios errores. Por lo general pues las lesiones son mucho más difusas, son lesiones que tienen componentes bilaterales, que tienen componentes muchas veces también subcorticales, en términos también de sustancia blanca o anteriores. También hay muchísimos casos de lesiones anteriores, principalmente lesiones en la corteza prefrontal dorsolateral, entonces que es la que apoya o coordina o está encargada de eh, facilitar toda esta organización de secuencias motoras. ¿Sí? Apraxia callosa. Apraxia callosa. Bueno, hasta aquí está clara la diferencia entre ideacional e ideomotora. ¿Sí? ¿Para todos? En la apraxia callosa. La apraxia callosa muchas veces va acompañada de algo que se conoce como el síndrome de desconexión. Entonces, esto era muy frecuente en personas con lesiones refractarias, entonces donde la decisión era cortar el cuerpo calloso para separar los hemisferios y que no se generara el problema convulsivo, ¿no? El síndrome convulsivo. Entonces, esas personas tenían todo un perfil claramente como descrito, que era con también problemas de tipo agnóstico, entonces tenían problemas para reconocer los hemicampos contralaterales o describirlos verbalmente. Entonces, por ejemplo, tú le presentabas hemicampo derecho, no lo podía describir verbalmente, porque pues, había un problema de comunicación interhemisférica, había un problema para coordinar movimientos con las manos, pero básicamente el daño con el cuerpo calloso o la apraxia callosa, el síntoma claro es que ante la orden verbal tú no logras realizar un movimiento con la mano izquierda, ¿sí? Porque los movimientos de la mano izquierda están siendo coordinados o están siendo manipulados por el hemisferio derecho. Y dado que el procesamiento verbal en la mayoría de las personas se da en el hemisferio izquierdo y al no haber comunicación interhemisférica, entonces la persona no logra realizar el movimiento con la mano izquierda. ¿Sí es claro?
No obstante, en algunos casos muy raros, es posible que tengamos apraxias callosas diferentes, ¿sí? Con lesiones en el hemisferio, con incapacidad para usar la mano derecha, pero son casos muy raros. Aquí lo que tendríamos es que están procesando el lenguaje con el hemisferio derecho, no con el izquierdo, pero la mayoría de los casos es esta, capacidad para realizar gestos con la mano izquierda, gestos ante la orden verbal. Pero, pero si el cuerpo calloso es interhemisférico, Sí, ¿por qué solamente se da en la mano izquierda? porque la mano derecha está siendo controlada por el hemisferio izquierdo, que es el que está procesando el lenguaje. Ok. ¿Sí? Mira que entonces, viene la orden hemisferio izquierdo, ¿no? Entonces, aquí en el derecho, entonces, la mano izquierda va a ser controlada por el hemisferio derecho y el lenguaje va a ser procesado por el hemisferio izquierdo. Al separarlos, pues Sí. la orden verbal no logra llegar hacia el hemisferio derecho para coordinar los movimientos de la mano izquierda, ¿sí? Pero en casos raros, esto puede estar invertido. Y es que la persona procesa el lenguaje con el derecho y entonces vamos a tener esa apraxia callosa con alteraciones en la mano derecha. Pero son muy raros. Eso hay descritos como 1 o 2 casos en el mundo. Ok. De la historia. ¿Sí? De la mayoría son estos. También se dan por tumores, como acá en este caso. ¿Sí? O lesiones vasculares poco raras, que son más mediales. ¿Sí? Bien. ¿Hasta aquí está claro? Y Para no, la es un, y no es incluso, un síndrome de mi negligencia. una pregunta, para la calloso, ¿sí pueden imitar o tampoco? Sí. Sí, porque el problema es cuando tienen que comprender verbalmente la orden. Pero en la imitación tú no estás haciendo el procesamiento verbal. Listo. A menos que tú tengas que hacer, como comprender verbalmente el movimiento que tienes que imitar. Pues tendrías como mayor dificultad. Pero en principio no habría una disfunción clara en la imitación. El síntoma claro es no realizar gestos por órdenes verbales. Bien. Apraxia bucofacial. Entonces tiene que ver con la mayor dificultad. Esto es más de los niños, esta no se presenta tanto en adultos. Y cuando se presenta en adultos, pues tiene que ver más con problemas como disartria, que en algunos casos, si compromete también el lenguaje, puede ir acompañado de una afasia, ¿no? Ser también síntomas de las afasias, y ahorita lo hablamos, de Broca principalmente. Bueno, es la dificultad. Por ahora, cuando no compromete el lenguaje, solamente compromete los movimientos orofaciales que no son lingüísticos, ¿sí? Entonces se le llama simplemente apraxia bucofacial. ¿Sí? Entonces tiene dificultad para realizar lo mismo que hemos hablado, voluntariamente movimientos de la lengua, la laringe, la faringe, entonces hacer cosas como mandar besos, mover la lengua, chupar por un pitillo, ante imitación o orden se le va a dificultar muchísimo, ¿no? Esto es muy raro, es muy raro que pase. Lo frecuente que sí pasa es la dispraxia bucofacial, ¿sí? Entonces es un trastorno del desarrollo, que es lo que más se presenta. Si ustedes buscan dispraxias, la mayoría de las dispraxias que van a encontrar son dispraxias orofaciales o dispraxias bucofaciales. Y estas las tratan más las fonoaudiólogas, ¿sí? Y sí se ve varios niños que se les dificulta realizar movimientos con la cara, ¿sí? Y esto pues va a conllevar también a que tengan dificultades muchas veces para pronunciar ciertos fonemas. Bien, entonces... Ay, no tengo la del lenguaje. No tengo acá entonces.
Como dicen bien, Ardila separa la praxia bucofacial de la praxia del lenguaje, aunque la praxia del lenguaje muchas veces puede ser más un componente o un síntoma de algunas afasias, principalmente las afasias motoras o afasias no fluentes, ¿sí? Como la afasia de Broca. Después, en algunos casos de afasia de Broca, pues las personas van a tener apraxias lingüísticas, ¿sí? En las que no logran articular los movimientos del lenguaje. Incluso en alguna literatura sobre afasias, se propone que en realidad la afasia de Broca pura sería una apraxia para el lenguaje, ¿sí? O pueden haber, pero entonces hay como peleas entre los teóricos, ¿sí? Pero por lo general ustedes, o sea, lo que sí pueden ver en bastantes reportes de casos es que cuando se reporten afasias, también se hable de apraxias del lenguaje, ¿sí? Que era un poco lo que preguntabas hace un rato, Carolina. Vale, entonces, profe, no hay como una distinción muy clara, ¿cierto? Entre lo que te digo, la apraxia del lenguaje muchas veces es un componente de las afasias, principalmente las afasias no fluentes, principalmente la tipo de Broca o global. Ok, gracias, profe. ¿Sí? O sea, no es exactamente lo mismo, sino es más bien un subcomponente o un síntoma o un perfil típico de las afasias no fluentes. ¿Sí? Entonces, muchas afasias no fluentes están acompañadas por apraxias del lenguaje. ¿Sí? Sí, señor. Bien. ¿Cuál sería un poco la distinción para algunas personas? Y es que puede ser, cuando hablamos de la afasia, no solamente se ve alterada la expresión lingüística oral, sino también se ve alterada la expresión lingüística a través de otros medios, como la escritura, ¿sí? Entonces, si tenemos un síntoma puro de apraxia del lenguaje oral, muchas veces no tendría componentes que afecten la expresión escrita o a través del lenguaje de señas, ¿sí? Entonces ahí es donde no se diagnosticaría afasia, sino se diagnosticaría más apraxia, simplemente. Pero en la mayoría de los casos vemos que las alteraciones son bastante generales en las afasias, ¿sí? Bueno, apraxia del lenguaje o apraxia verbal. Y tenemos ya las últimas categorías que son como las espaciales, que sería la apraxia del vestir, que tiene que ver con... Aquí también hay bastante variabilidad en los casos, ¿sí? En muchos casos, y se puede presentar más como una dispraxia del vestir que una apraxia del vestir, sean niños. Y son niños que les cuesta aprender a colocarse la ropa. ¿Sí? Entonces muchas veces se diagnostica es una dispraxia del vestir, entonces puede haber todo un trastorno dispráxico en los niños, que no solamente sea dispraxia del vestir, sino dispraxia o sea, problemas de coordinación motora. Pero no se podría hablar tanto de una apraxia porque no se han aprendido. O sea, no es que pierdes lo que ya aprendiste, es dificultad para aprenderlo, ¿no? Y aquí lo que vemos son más componentes extrapiramidales y de integración sensorial, o sea, cuando es del desarrollo, ¿no? En adultos, ¿sí? Por lo general, eso también va acompañado de algunos tipos incluso de agnosias, principalmente agnosias corporales, ¿sí? Somatoagnosias. Entonces, en la que las personas también fallan en reconocer o usar partes del cuerpo. Entonces, muchas veces, algunos tipos de somatoagnosias pueden ir acompañadas de apraxias del vestir. ¿Sí? Entonces, como que la apraxia del vestir sería una extensión del trastorno agnósico corporal. Entonces, bueno, hay que ver si la alteración del vestir es la extensión
de otros trastornos sensoriales, de otros trastornos motores o del desarrollo de la coordinación para realizar acciones complejas con el mismo cuerpo, como vestirse, atarse los zapatos, maquillarse, afeitarse, ¿sí? Y dado que son lesiones más posteriores derechas, por eso es que es tan comórbido con los trastornos agnósticos y visoespaciales o espaciales, ¿sí? Entonces, muchas veces esto puede ser más una trastorno, alteración del espacio peripersonal o personal, que como tal un trastorno de la preparación de los movimientos, ¿sí? Por eso es que lo que me preguntaban al principio, ¿no? ¿Por qué muchas veces no se consideran o hay discusión si son apraxias y por qué las sacan de las motoras? ¿Quién fue quien preguntó esto? Ya no me acuerdo si fue Sofía, Carolina o alguien. Bueno, lo mismo con la apraxia construccional o constructiva, ¿sí? O visoconstruccional. Entonces vemos dificultades, más que la incapacidad, dificultades para realizar una serie de movimientos, principalmente de ensamblaje de una figura, ¿sí? Principalmente a través de la percepción visual. Entonces acá se debe evaluar la capacidad para dibujar objetos sencillos, copiar modelos, realizar tareas de ensamblaje, o sea, en 3D. Entonces aquí vemos, por ejemplo, un caso donde tenía que copiar este cubo y tiene serias limitaciones, ¿no? Entonces aquí lo que probablemente hay una falla del procesamiento de la forma, ¿sí? O sea, un poco el procesamiento espacial y cómo se envían los comandos motores para poder representar esa forma, ¿no? Entonces, no es una falla propiamente perceptual, sino desde que se percibe la forma hasta que, porque en pruebas de emparejamiento no hay problemas, ¿sí? O de reconocimiento no hay problemas. Los problemas son más en tareas de copia o ensamblaje, ¿sí? Entonces esa comunicación, esa integración entre lo visoespacial y lo motor es lo que está fallando. ¿Sí? Esa programación de los movimientos guiados por una percepción visoespacial es lo que está fallando. Aquí vemos un caso, ¿no? Entonces vemos la forma que, varios casos, de hecho, estos son varios casos. Entonces, la forma que debían copiar y cómo muchos la copiaron, ¿no? Algunos tienen mayor desorganización que otros. Muchas veces esto no va solito, esto también muchas veces va acompañado de otros trastornos, como heminegligencia, como agnosias espaciales, ¿sí? De otros casos. Y la figura de rey, pues vemos. Esto es muy frecuente verlo en niños, principalmente niños con problemas de aprendizaje, este tipo de desorganizaciones, ¿no? Entonces también podemos tener disgrafías dispraxicas, es decir, que tú no logras escribir muy bien la escritura, pero por un problema para aprender a mover los movimientos o a coordinar los movimientos de la mano para escribir en una hoja. ¿Sí? Ensamblaje 3D. Porque hasta aquí estaba lo de apraxias, que no es un tema tan extenso. De los temas, yo creo que es el tema menos extenso y más fácil más fácil no, pues menos extenso y que menos se presenta en neuropsicología. ¿Alguna pregunta, Sofía? Profe, en esta última praxia constructiva, ¿uno cómo lo puede, o sea, desde las pruebas, uno cómo puede diferenciarlo de una agnosia? Preguntándole cómo qué es la figura o algo así. Sí. Tú entonces haces varios diagnósticos diferenciales, ¿no? Entonces, pues, por un lado, hacer tareas de copia y en las tareas de copia va a tener problemas. Pero en las tareas de emparejamiento no. Eso tú le puedes poner incluso, si tiene problemas, entonces tú le puedes decir, te voy a presentar 5 figuras y tú me dices, así como hacemos nosotros en el parcial, ¿no? Que escriba, relacione los números con las letras, ¿sí? O que haga una línea para que las una, ¿sí? Pero entonces puede ser que tenga problemas para la línea.
En tareas de reconocimiento, tú le presentas objetos y que te diga el nombre, ¿sí? O que te diga para qué sirven, ¿sí? Con eso estás descargando muchas cosas, ¿no? Tareas de denominación, estás más abordando componentes léxicos, y de decir para qué sirve, estás usando más componentes que también son claves semánticas, ¿sí? Pero básicamente, para diferenciarlo de la agnosia, sería con tareas de pareja. Entonces, problemas en tareas de copia versus no problemas en tareas de emparejamiento. Vale. Bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta sobre el tema de apraxias? Yo, Diego, es que en la clasificación estaban también las cinéticas, simpáticas. No sé si las podrías explicar rápidamente o no, son muy comunes. No, y eso yo creo que hace parte un poco más de clasificaciones menos consensuales, más extrañas, ¿sí? Y que básicamente las usa más Ardila, ¿sí? Entonces por eso no se las expliqué ahí, ¿sí? Entonces, en la cinética, suelen haber problemas más para iniciar, incluso creo que eso se confunde más con la primera clasificación de Littman. La página. Y esta clasificación no la vas a encontrar en otra literatura. Por ejemplo, en los otros libros no encuentras esa clasificación de apraxias cinéticas. ¿Cuál era la otra? Y simpáticas, ¿sí? Que son muy propias de la clasificación de Ardila. Yo la busco en la diapositiva, que eso está arriba. Acá. Y él las propone que serían parte de las apraxias unilaterales, ¿no? Un segundo. Entonces, ¿cómo se evalúan? Entonces, sí, o sea, eso es lo que yo les decía, hace parte más de la clasificación de Littman, que también fue abordada un poco por Luria, pero que no son clasificaciones que se mantengan como tal ahora. Por ejemplo, estaría más la incapacidad para, lo que les decía al principio, para iniciar como tal un movimiento. Entonces habría como una deficiencia en la iniciación de los movimientos, como en el caso de la afasia, motora. ¿Se acuerdan que la persona como que estaba en un mutismo? Entonces aquí como que no hay una deficiencia para crear la orden, para iniciar el movimiento, como por una falta de iniciativa, un poco, ¿sí? Fenómenos de perseveración de respuestas de presión, de concepto de apraxias, explicación de la fase de Broca motor eferente, que es lo que les acabo de decir, los pacientes con esto. Que sería, bueno, en el caso de Luria seríamos hacer lenguaje. No, y acá sería más hacia la fascia de Broca. Es que en la misma explicación que da Ardila es poco claro, ¿no? Diferenciar la NP, la próxima. Bueno, de acuerdo con lo que está ahí, en la clasificación de Littman, entonces, sería un problema motor mucho más claro, mucho más focalizado en unas extremidades puntuales, ¿sí? Y dada que está como la falta de coordinación, más que de coordinación,
hay imprecisiones graves en el movimiento de ese miembro, ¿sí? Muchas veces sería o se confundiría con una hemiparesia, con una parálisis, ¿sí? Pero esa clasificación en realidad no se ve, lo que les digo, en otra literatura, y en realidad es una clasificación que no se usa. Ellos la usan acá para hacer una descripción mucho más histórica, si se dan cuenta. ¿Sí? En la neuropsicología actual ni se describen casos de apraxia cinética, ¿sí? Ni es algo que se trabaje muchísimo. Y la simpática sí es que, mire, esto fue algo que se propuso en 1900, ¿sí? Y la apraxia observada frecuentemente en pacientes con afasia de Broca y con hemiparesia derecha. Las dificultades gestuales de movimientos izquierdos son evidentes tanto en el orden verbal como por imitación. El paciente presenta entonces una hemiparesia de la mano derecha y una apraxia motora únicamente evaluable con la mano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, ellos tienen este modelo, ¿no? Entonces, en este modelo tenemos las alteraciones bilaterales serían tanto la ideomotora como ideacional. Pero adicionalmente dicen que hay unas fallas para realizar movimientos solamente restringidas a un hemicuerpo, que puede ser el derecho o el izquierdo, ¿sí? Por lo tanto, tiene que ver con bueno, lesiones contralaterales. En la callosa lo explicamos, cuál es el tipo de fallas, que era para la comunicación interhemisférica, ¿cierto? En la cinética serían fallas focalizadas para iniciar o para realizar movimientos con precisión que se refieren únicamente a una parte del cuerpo que puede ser más comórbido o está relacionado o actualmente ser diagnosticado como una hemiparesia, ¿sí? En la simpática, lo que dicen ahí es que tiene que ver un poco más con lesiones que también conllevan a afasia de Broca, ¿sí? Que entonces las personas tienen parálisis en el hemicuerpo derecho. Entonces, pero ahí no estaría el problema apráxico, sino que estaría para imitar o para realizar acciones con la mano en el con las manos básicamente derechas, ¿sí? Dada la fascia de Broca un poco. O digo, la mano izquierda, sí, que son coordinadas con el hemisferio derecho. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos aquí en la simpática? Que no tengo ni idea por qué se llame simpática. Entonces, lo que tendríamos es, dada la afasia, habría un problema para manipular los comandos verbales, de tal forma que habría más problemas para organizar la acción voluntaria de mover una parte del cuerpo, principalmente izquierda, porque otra vez, como en la callosa, la orden vendría del hemisferio izquierdo. Pero lo que les digo, estos son clasificaciones bastante confusas, son clasificaciones en este momento obsoletas, y son clasificaciones que en realidad no se describen casos en la actualidad, ¿sí? Con lo que veo yo, Ardila y ellos un poco para soportar su modelo, pero adicionalmente para hacer como una descripción histórica, sino que ellos no lo clarifican. Pero pues, si se dan cuenta, lo que están hablando ahí es de Luria, de Lippmann, que son pues, autores. Luria propuso su modelo en la década de los 70 de Lippmann hace más de 100 años. ¿Sí? Entonces, no sé, y esto pues no va a entrar dentro de nada de la evaluación ni nada. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Cuéntame, Sandra. Es que esto no había que hacerlo, pero yo lo hice porque al principio del taller yo entendí de una forma, pero entonces me llamó la atención. Resulta que en la apraxia conceptual, en la primera, hacer gesto de llamada celular, en la imitación, la participante hizo el gesto de llamada, pero no como teléfono celular, sino como disco, como rueda, como antiguamente era. Y en la última, prender vela con un fósforo, no hizo el gesto de prender la vela, sino de apagarla. Entonces, yo lo asocié como con confabulación. ¿Eso se puede dar? Confabulaciones, Sí.
No sé, no creo que dé para una interpretación de una confabulación, ¿sí? Porque la confabulación es que hay un componente de inventarse o crear toda una serie de contenidos para básicamente soportar un error o una falla, ¿sí? Entonces, Sí. así como tal vez sí, sería confabulatorio, si ella te está diciendo que estaba en un cumpleaños y entonces, pero si en realidad se lo está creyendo, ¿no? Si es casi un delirio. Ya tú le estás diciendo, ella tuvo un error, y es que no prendió la vela, sino la apagó. ¿Cierto? Tú le preguntas, ¿por qué la apagaste? Y dice, no, pues lo que pasa es que como acabo de cumplir año, entonces estaba pidiendo el deseo y la apagué. O no, doctora, es que usted no me dijo eso, usted me dijo fue que la prendiera, que la apagara. Recuerde que usted me acabó de decir que la apagara. Entonces, eso es confabulatorio. ¿Sí? Ok. Pero así simplemente, como me lo cuentas el error, puede ser un problema de comprensión, si no comprendió muy bien la orden, o un problema de ejecución. Entonces hay que separar qué es lo que está pasando. Si es un problema de comprensión, no sería una apraxia como tal, o sea, si no te entendió la orden, ¿sí? Entonces ahí tú le preguntas, ¿te recuerdas qué te dije? ¿Qué tenías que hacer? Sí, pero si es un problema de ejecución, ahí sí podríamos estar hablando de algún tipo de síntoma de apraxia ideacional. Ok. Listo, profe. Muchas gracias. Dale, Sandra. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a finalizar por hoy.